En punto, ¿eh? 9 en punto. Así es la puntualidad y así es la seriedad. También pueden vernos por Flow, en la aplicación de Cablevisión para que lo veas en el celular o cuando quieras en nuestras páginas o en la repetición que hace Cablevisión los días domingos, los miércoles, el domingo a las 7 de la tarde, los miércoles a las 3 de la tarde y los jueves a las 7 de la noche. Y si no lo ves en mi canal de YouTube, Jorge Calvo Oca, Jorge Calvo Oca, y ahí vas a poder ver Brújula, vas a poder ver todos los otros programas de televisión, inclusive lo que hacemos por radio. Y también en nuestra página, www.jorgecalvo.com.ar. Bueno, después de esto, hay dos cosas, o por lo menos una, que me llamó mucho la atención que sucedió esta semana y que tiene que ver con la primero desaparición y luego la muerte de uno de los ex secretarios privados de la ex presidenta de la Nación de aquella época. Estamos hablando de Cristina Fernández. El señor se llama Fabián Gutiérrez, que apareció muerto en una casa del Calafate. Frente a eso, la oposición hizo un documento donde dijo que en definitiva es de una extrema gravedad institucional, la muerte de este señor Fabián Gutiérrez. La polémica estaba instalada a nivel nacional, a tal punto que la gente de Juntos por el Cambio, esa coalición de gobierno que gobernó la Argentina entre el año 2015 y el año 2019, hicieron un documento que lo presentaron en sociedad donde califican a la muerte de Gutiérrez, como decía hace un momento, de extrema gravedad institucional. Está la gente de la Unión Cívica Radical, firmada por Ernesto Sanz, está la gente de la coalición cívica y está también la gente del PRO. Eso hizo eclosión también aquí en Salta, a tal punto que el día miércoles de esta semana que estamos transitando todavía, se hizo una solicitada en los diarios de la ciudad de Salta. Poné atención porque me interesa puntualizar algunos conceptos, sin el ánimo de agraviar a nadie, pero siendo firmes en sostener una opinión en el sentido de libertad de expresión que da la democracia a todos los ciudadanos. Eso incluye también a los periodistas. Manifestamos, dice, ni un paso atrás en defensa de nuestro presidente y vicepresidenta de la República y el Estado de Derecho. Este es el título. Manifestamos nuestro total repudio al papel que los tres principales partidos de la oposición, enrolados en la alianza Juntos por el Cambio, están asumiendo al referirse a un hecho policial de público conocimiento para sacar ventajas políticas. Que las máximas autoridades del PRO, Patricia Bullrich y Federico Angelini, de la Unión Cívica Radical Alfredo Cornejo, Alejandra Lorodén, de la coalición cívica Maximiliano Ferraro y Mariana Zubik, firmen un documento sembrando dudas sobre las razones del homicidio del que fuera víctima Fabián Gutiérrez, es lamentable y canallesco. El intento de aprovechamiento político del asesinato de un ser humano no solo es una falta de respeto al dolor de los seres queridos, sino también un juego sucio y mezquino de quienes utilizan las más despreciables artimañas para sacar provecho en el electorado. El montaje político da cuenta de cómo un grupo de dirigentes que no están a la altura de las circunstancias buscan desestabilizar al gobierno nacional, que ha demostrado en sobradas ocasiones su absoluto compromiso con la democracia y el Estado de Derecho,
confundiendo y tergiversando la realidad. Y a eso no lo podemos dejar pasar. Juntos por el Cambio tuvo la oportunidad de gobernar en los últimos 4 años. Nos dejaron un país devastado, endeudado y empobrecido que nos demandará un esfuerzo supremo como sociedad volver a ponerlo de pie. Con la industria nacional parada, con miles de pequeñas y medianas empresas cerradas y millones de desocupados. Hoy el país es conducido por una fuerza distinta. Quedaron atrás los tiempos donde operadores políticos, judiciales y de los servicios de inteligencia buscaban desestabilizar a los adversarios circunstanciales de un gobierno. El compromiso absoluto e insoslayable con el sistema republicano que tiene la fuerza política que conduce el gobierno nacional tiene como pilar fundamental la independencia de los 3 poderes del Estado. Recuperemos la sensatez y el buen criterio. Los argentinos estamos atravesando momentos críticos a causa de la pandemia que azota al mundo y es necesario que los que tienen responsabilidades políticas actúen con circunspección y compostura. Nosotros desde Salta, junto con muchos otros partidos, agrupaciones políticas y movimientos sociales y de trabajadores que construimos el Frente de Todos, venimos a terminar con los enfrentamientos, a terminar con la grieta, a hacer las cosas mejor. Ese compromiso está totalmente en pie y rige nuestro gobierno. Volvimos para ser mejores. Firman, entre otros, Antonio Marocco, Sergio Leavi, Nora Jiménez, Esteban Amat, José Vilariño, Verónica Caliba, Mayur La Paz, Emiliano Estrada, Dante Rosas, María López de Martínez, Adrián Cigarán, Juana Meri, Manuel Pailier, Javier Mónico, Martín Arjona. Bueno. Si escuchaste bien esto que apareció en los diarios a modo de solicitada, hay que decir varias cosas. Primero, me parece ruin y absolutamente canallesco, utilizando las propias palabras de quienes han firmado esto, que en un Estado de Derecho, democrático y republicano, en una actitud totalitaria y fascista, se pretenda acallar a otras fuerzas políticas que no tienen ninguna obligación de pensar exactamente igual que los señores que firman la nota. Es entendible que haciendo la política que suelen hacer algunos partidos políticos argentinos, entre esos el Frente de Todos, se quiera de alguna manera reivindicar el espacio político. No hay mejor defensa que un buen ataque, se dice, y por eso los señores reflejan esto. Pero se olvidaron de una cosa. En la Argentina diversa que ellos pregonan, donde se debe respetar la individualidad de opinión, donde todo el mundo tiene derecho a opinar libremente, sin tapujos, con un solo elemento que debemos tener en la mano, que es la buena fe, este tipo de cosas me parece que no es contributiva, que tampoco es positiva y menos edificante. La propia sociedad y la opinión pública trazó un paralelismo con el tema de Nisman, cuando la actual vicepresidenta de la Nación conducía los destinos de la Argentina. Hasta el día de hoy no se sabe nada de Nisman. Entonces, ¿por qué razón no se puede aceptar que la gente piense de forma diferente? Que una situación inesperada, fortuita, como ha sido la desaparición y luego el asesinato de este hombre, Fabián Gutiérrez, que había declarado como imputado colaborador en la causa contra la actual vicepresidenta, ¿por qué no se puede decir de que hay una sospecha? ¿Por qué no se puede decir que hay que investigar? ¿Por qué no se puede decir que es la justicia la que tiene que hacerlo? Yo estoy de acuerdo. Nadie es juez en la Argentina salvo
aquellos que gozan de esa investidura. No hay partidos políticos, no hay ciudadanos comunes que puedan erigirse en jueces. Para eso tenemos la justicia, que es la que debe necesariamente investigar, profundizar hasta llegar a la verdad y hacer justicia. Ahora en el medio hay un largo proceso, es un recorrido, y los señores se olvidan, porque tienen mala memoria, cuál fue la actitud de ellos con el tema de un hombre que desapareció y apareció después ahogado, según los peritajes que se han hecho, más de 50 peritajes, como es el caso de Maldonado. Desaparición forzada, que Macri lo mandó a matar, que tiene la culpa la gendarmería. El propio Alberto Fernández hizo un tuit inculpando al gobierno y a las fuerzas de seguridad por la desaparición en aquella época de Maldonado. La propia actual vicepresidenta de la Nación apareció con un cartelito pidiendo la aparición de Maldonado en aquella época, inculpando al gobierno de ese momento de aquella tragedia. Entonces esto es una actitud cínica que hay que desenmascararla. Alguien tiene que decir esa verdad, porque no pueden erigirse los señores en santos con una obscenidad manifiesta, diciendo lo que quieren decir, pero acallando las voces que no les gusta escuchar. Hay razones para sostener que en la Argentina hay un gobierno que es el responsable de todo lo que ocurre acá en la Argentina. Por si no lo saben, el Estado tiene 4 cosas que son indelegables, entre ellas la seguridad, entre ellas la justicia. ¿Por qué no entonces pedir que un crimen, un asesinato como el que le ocurrió a Fabián Gutiérrez, que había declarado como imputado colaborador en la causa, vaya a la justicia, se investigue como corresponde, y a eso los señores le denominan gravedad institucional? ¿Cuál es el problema de eso? Eso amerita que hablemos de canalladas, eso amerita que se quiera seguir alimentando la grieta cuando ellos volvieron para ser mejores. Se trata simplemente de empezar a pensar que todos tenemos el libre derecho a expresarnos, a fundamentar una posición, pero basados en una cosa, en la razón, en la justicia y en la buena fe. Acá hay algunos señores que firman que antes estaban en el espacio macrista y que sin embargo hoy están firmando esta solicitada. ¿Eso cómo se llama? ¿No es politiquería eso? Esos saltimbanquins que andan de un lado al otro de la política, ¿cómo se llama? ¿No es oportunismo político? Esos señores que antes estaban, inclusive con Urtubey, que era reacio a alinearse dentro de lo que era la conducción política del justicialismo a nivel nacional y militaban como jefe dentro del espacio político de Urtubey, ¿cómo se llama? ¿No es oportunismo político? Muchachos, no nos tomen el pelo. En la vida hay que ser serios y sobre todo tener un poco de memoria. Acuérdense del caso Maldonado. Ahora, eso no significa que yo avale, como periodista y como ciudadano, que si se criticó esa actitud que ustedes tuvieron hace un tiempo atrás con el caso Maldonado, ahora justifique lo que están haciendo ellos a modo de oposición. Dejen que la justicia actúe. Dejen que la justicia profundice una investigación. Este tipo de situaciones es la que confunde a la opinión pública, no es constructiva y tampoco edificante. Es simplemente un oportunismo político donde de un lado y del otro se están diciendo cosas y expresiones que en nada contribuyen a terminar con la grieta a la cual ustedes se refieren en esta solicitada. Ustedes están en un lado de la grieta y los opositores en el otro lado. En el medio está la sociedad. Esa sociedad que cree en los valores, que cree en las virtudes del ser humano, que cree todavía en la buena fe. A esos señores, que es la opinión pública
y que les está exigiendo a la dirigencia política terminar de una vez por todas con acusaciones y que tengamos una justicia que sea capaz de rendirle cuentas a la opinión pública para ser confiable en lo que nosotros llamamos república. Entre todos deberemos construirla. ¿Cómo es posible que si ustedes ven que se ha cometido un error según su propia apreciación, ustedes respondan con otro? No volvieron entonces para ser mejores, volvieron para ser iguales o tal vez peores. Eso firma el Frente de Todos. Te nombré solamente algunos de los firmantes. Habría que ver si alguno de ellos resiste un archivo. Habría que ver si alguno de ellos son tan santos como ellos se pregonan ante la sociedad, como se presentan ante la sociedad. Por eso es importante que hagamos este tipo de reflexiones, porque la vida no puede pasar, el tiempo pasa inexorablemente y no podemos volver atrás. Y la Argentina sigue extraviándose en la insignificancia. No vamos a construir ni un Estado de Derecho, no vamos a construir ni una república, ni un país democrático, si seguimos en la torpeza de caer en esas mezquindades absurdas al cuales el oficialismo y la oposición nos quieren llevar. Nosotros queremos vivir en paz como ciudadanos, con una justicia confiable, donde si hay alguien que es denunciado, bueno, el Señor se le preserve la vida, pueda decir lo que tiene que decir y que la justicia sea rápida y efectiva para lograr, en definitiva, eso que nosotros buscamos, que es la verdad. Esta noche, en Brújula, vamos a estar hablando del país que estamos teniendo hoy, un país que no trabaja, o que en todo caso si lo hace a medias. Vamos a ver qué nos depara la suerte acá en Salta, donde también pareciera ser que se está disparando el tema del COVID-19. Te cuento que el programa este lo grabamos, por eso es que por ahí el gobernador ya habló, hoy es sábado, pero por ahí el gobernador ya habló y me estoy perdiendo esa parte para contártela a vos. A ver si retornamos a la fase 1. ¿Qué es lo que deberíamos hacer para evitar la multiplicidad de contagios? Para no abandonar el estatus sanitario que tiene hoy Salta, que es ese distanciamiento social, o vamos a volver a la fase 1, donde estábamos con el famoso aislamiento obligatorio. La Argentina no está trabajando como corresponde, tampoco el mundo. Los países están intentando de alguna manera esquivarle al bulto. Yo creo que hasta que no aparezca, en definitiva, una vacuna contra el virus, la humanidad va a estar en vilo. Y vamos a tener que adaptarnos a convivir en esta nueva normalidad, como se ha dado en llamar. Eso hace que nosotros tengamos que ser mucho más responsables con nuestros propios actos individuales. Cuidarnos es también cuidar al otro. Entonces, hagamos lo que el gobierno de Salta nos ha indicado que tenemos que hacer a los efectos de preservar la salud y a los efectos de preservarnos nosotros. Ese es el tema. En la noche vamos a estar hablando con un hombre que preside una cámara importante acá en Salta y vamos a ver cómo, en definitiva, el ahorrista, que puede ser vos o que puede ser otra persona, pueden construir su vida a partir de esto que nos está sucediendo, que es la pandemia. ¿Cómo se observa el mercado acá en Salta? ¿Qué es lo que se puede hacer para trabajar y trabajar mejor? ¿Cómo la incorporación de nueva tecnología puede ayudarnos a superar el inconveniente que estamos viviendo hoy en el mundo? Y cómo eso puede ayudar inclusive a integrarnos mejor. Esa es la propuesta de esta noche aquí en Brújula. Política para no dormir. Ya vengo.
Muy bien, señores, ya estamos en Brújula Política para no dormir y como te decía hace un momento, vamos a compartir esta noche con un hombre que tal vez nos abra la cabeza, nos marque un rumbo, tal vez él también tenga una brújula y si no vamos a usar esta para ver por dónde deberíamos transitar en este momento en que una pandemia amenaza al mundo y obviamente también a nosotros. Juan Biela es un hombre que es presidente de la Cámara Inmobiliaria Salteña, Juan Martín Biela, y va a compartir con nosotros esta noche. ¿Cómo va, Juan? Bien, bien, gracias a Dios, bien. ¿Hace cuánto estás en la Cámara? Y en la Cámara estoy hace mucho. Estamos hablando cerca de 15 años, sí. Ajá. ¿Vos sos ingeniero? Yo soy ingeniero, soy presidente de la Caja de Ingenieros, Arquitectos, Agrónomos y Profesiones Afines también. Ahora los arquitectos tienen su propio colegio. Ellos tienen su colegio, pero yo soy presidente de la Caja. Ah, de la Caja. Donde todos los colegios son parte Ajá. de esa institución, que es la que maneja la parte de jubilación, que hemos tenido un trabajo muy arduo en esta época, muy crítico. Presido la Cámara, desde la Cámara conseguimos crear el Colegio Inmobiliario de Corredores, que en este momento también estoy presidiendo. Lo hago porque evidentemente parece que los demás no tienen tiempo. Y también presido un partido político que es el SI, Salta Independiente. Salta Independiente tuvo una elección el año pasado, participó. ¿Cómo, si tuvieras que decirme cuál fue la performance de Salta Independiente? ¿Era la que vos perseguías, la que presumías que iba a tener? Mira, fue la primera experiencia, la intención fue incorporar a jóvenes, lo hicimos. Paula Benavides, una doctora, integra el Consejo Deliberante, tenemos chicos en el interior que son concejales también. A ver, no es que no nos hubiera gustado ser candidato, poner gente, pero la idea era incorporar gente con nuevas ideas, capacitadas y que hoy día están haciendo un trabajo excelente. Era una prueba política, integramos un frente, la idea no era hacer candidaturas individuales. Eso fue en la provincial. ¿Ustedes están dentro del frente de Gustavo Sáenz en aquella época? No. Nosotros en la nacional lo acompañamos a Urtubey, porque siempre dije que, aunque sabíamos que el resultado no iba a ser bueno, ya estábamos con la baña, así que hicimos ese camino en la nacional. Y la provincial, justo el Medo no tenía partido, se le había vencido y estaba viendo de hacerlo. Como Bernardo, amigo de él, de otra candidatura, le dijo: Alfredo, tenés el partido nuestro, no buscamos candidaturas, armá lo que vos quieras, si te sirve esta gente joven, y te lo digo así porque el concejal nuestro es el séptimo, o sea, nunca se pidió nada, sino brindar una alternativa más a la política. ¿A vos te gusta la política? A mí me gusta mucho más la gremial que la política activa, cívica, por llamarlo, ¿no? Me gusta más lo que hago en la parte de cámaras, instituciones. También hacemos leyes, porque para crear cada una de estas instituciones necesitas leyes, modificar. Pero te gusta participar. Sí. ¿Te gusta la parte dirigencial? Sí, me gusta mucho acompañar, sobre todo a los que tienen buenas ideas, ¿sí? A los que vos los ves con ganas de trabajar. ¿Hay gente que tenga buenas ideas? Sí. Lo que pasa que los consejos deliberantes, la Cámara de Diputados, Senador, a ver, son máquinas de impedir. Felipe, por ejemplo, mi hermano quería ser diputado, le digo, a ver, Felipe ya fue presidente del Copaipa y es un tipo ejecutivo. Le digo, ¿qué vas a hacer en una sala con 60, creo que son diputados, que el que te tiene que dar el uso de la palabra te aprieta un botoncito y te saca de... A ver, tenés que buscar consensos muy grandes para poder aprobar un proyecto alternativo. Es muy difícil. Quizás desde afuera, desde la sociedad civil, te es mucho más fácil generar el consenso, mostrás la necesidad y te dicen, bueno, esta ley es viable, ¿sí? Porque no hay una apetencia personal, ¿no? Creo que es más fácil trabajar de afuera que de adentro, ¿no? ¿Es una familia de políticos los Biela? Sí, bueno, mi abuelo... ¿Cómo la encasillarías a la familia Biela? De acuerdo a esta pregunta que te estoy haciendo. Es que yo creo que más una familia de ideas, de ideólogos.
Qué buena la respuesta. Primera vez que escucho algo. Una Sí. familia de ideólogos. A ver, Y sí, ¿qué significa eso? y cuando vos tenés la idea de cambiar las cosas, Ajá. ves cuáles son las herramientas para hacerlo. Ujú, Eso lo llevó a mi abuelo a ser gobernador. ujú. Mi papá militó también, fue secretario de gobierno. Bernardo es la persona menos política que existe en la Tierra. Creo que una de las más humanas, le gusta la medicina, jamás va a abandonar un paciente por ir. Es más, ¿Hacen política? cuando era diputado nacional, a sus pacientes de Quijano, a sus viejitos, como él dice, no le faltó una sola consulta. Ajá. O sea, se iba a Buenos Aires, venía, estaba. Y sin embargo ¿Por fue qué el entró diputado. él en política? Yo me acuerdo que él tenía una publicidad que inclusive la decía él. Me preguntan, doctor, ¿por qué usted entró en la política? Decía él, si mal no recuerdo. No sé si había una respuesta para eso. Él tenía ideas para cambiar algunas leyes que inclusive logró hacerlo, ¿no? Ajá. Un tipo muy ejecutivo, muy ejecutivo. Te diría que creo que es el legislador que más proyectos y más leyes consiguió que se aprobaran, ¿no? Porque iba y trabajaba. A él no le interesa sentarse a tomar un café, hablar tonteras. No, no, no. ¿Vos eras el asesor de tu hermano? ¿De Bernardo? Éramos un equipo. Un Éramos equipo. Sí, sí, sí. Porque algunos me dijeron, no, el que maneja acá la torta es Juan Martín. Yo soy el que tiene el tiempo. Ajá. Ellos son, tanto Felipe como Bernardo, tienen los horarios Más estructurados. Les encanta trabajar y cuando no trabajan se perfeccionan. Felipe acaba de sacar el doctorado. O sea, siguen capacitándose permanentemente, ¿no? Ujú. Qué bueno es eso, ¿no? Sí. Esa sí. vorágine de capacitación, evitar a los improvisados, a los advenidizos. Sí, ¿Eh? y ¿Cómo no- ves eso vos en la política? Hay mucho improvisado, hay mucho advenidizo. Esta democracia tiene filtro, no tiene filtro, entra cualquiera. Ah, no, pero es democracia. Así, una persona, por ejemplo, se puede presentar para un cargo legislativo y en su vida sabe lo que, ni siquiera cómo se hace una ley. ¿Qué es una ley? Sí, ¿No? yo insisto, si tienen por lo menos la vocación Ujú. y la idea de lo que quieren hacer, los asesores los podés conseguir. ¿Sí? Lo demás lo podés aprender. Si lo que buscas es un sueldo, o sea, normalmente lo que yo he visto es que muchos, no te digo todos, porque muchos tienen su propia impronta, parece que trabajaran para alguien, Ujú. que no son independientes, que no tienen ideas propias. Algunos no han hablado nunca en la Cámara ni en el Consejo. Entonces vos decís, che, ¿Por qué Y entonces- fundaste vos un partido político? Los que había no te llamaban la atención, no llenaban ese yo existencial político, mira, no coincidías con su ideología. Lo nuestro es muy particular. A ver, A ver, yo milité en la Juventud Universitaria Peronista, me encantaba. ujú. ¿En qué año fue eso? Antes ¿Por qué de- te pregunto el año? Porque es importante situarse en el tiempo para ver qué política se hacía en Argentina de aquellos años. Mira, para darte una idea, estaba Menem, el centro de estudiantes nuestro fue el primer centro ganado a nivel país por el justicialismo. Menem comenzó el año 89 y siguió sí, hasta el 99. Fue el primer año de Menem, claro. Ajá. Sí, y realmente se hizo pero a ver, nosotros hacíamos un trabajo específico, a ver, inclusive trabajábamos con independientes, se consiguieron el transporte alternativo, o sea, ya tenía el colectivo gratis a la universidad, Ajá. conseguimos la obra social universitaria, todos los universitarios ¿Eso dónde fue? en la UNSA. Ah, vos estudiaste acá Sí, en la sí, UNSA. en la UNSA. Ah, muy bueno ese tema, ¿no? Sí, Del boleto. sí. No, y la obra social universitaria Ajá. era espectacular. Al día de hoy pagaban 100 pesos. Ajá. Nada. Y todos tenían obra social. A ver, se hicieron, aparte de los turnos y toda la parte estudiantil que era muy buena, hacíamos un trabajo específico, no era politiquería, a eso me refiero, ¿no? Y nos fue muy bien y ganamos elección y fuimos al consejo. Felipe siempre nos acompañó. ¿Qué te quiero decir? Que militábamos en una línea semi-justicialista. El justicialismo estaba cerrado en esa época.
lo manejaba Roberto Romero, si no me equivoco. Era muy difícil participar y acercarte. Creo que hasta lo llevamos a Vilariño en ese momento ministro de Bienestar Social. Mirá vos, la fuerza que tenía la Juventud Universitaria Peronista. Y pasó el tiempo, bueno, nos dedicamos a trabajar, a fútbol, esto, aquello. Después decidimos volver a militar en la línea de justicialismo, nos enfrentamos en la interna a Roberto Romero, a Juan Carlos Romero, que era el todopoderoso. Y en el medio nos aparece Bernardo diciendo, muchachos, yo quiero participar por el MID. El Movimiento de Integración y Desarrollo, que fue la herramienta que usó mi abuelo para llegar al gobierno. Y nos miramos con Felipe y le dijimos, bueno, metele, dejamos nuestra militancia y nos pusimos a acompañarlo. Después de toda esa trayectoria que cuenta Juan Martín Viela, de toda esa militancia, de esas idas y vueltas, de las aspiraciones que puede tener un estudiante universitario y demás, y sobre todo proviniendo de una familia de políticos o de ideólogos, como él los llama, me imagino que a esta altura de los acontecimientos, hoy, ustedes, o sobre todo vos, tenés más o menos un panorama de lo que es la Salta política. ¿Qué político te llama la atención? Que vos digas, che, es excelente político. Me gusta cómo hace las cosas, tiene ideas, tiene plan, tiene proyecto, tiene liderazgo. Déjame que te cierre la idea anterior, porque me había olvidado. Básicamente, cuando Bernardo participó, tuvimos que hacer alianzas, algunas buenas, otras no tan buenas, pero siempre aceptando las condiciones de los demás. Entonces dijimos, bueno, necesitamos un vehículo, un instrumento, una herramienta que nos permita crecer e invitar a gente independiente que se sume. Eso es lo que hicieron. Por eso hicimos el partido. A ver, yo tengo una gran decepción, y te digo por qué. Estuvimos con Dapena la semana pasada en el Consejo Económico y Social, nos mostró la realidad de Salta y da mucha tristeza, pero mucha. Ver que Salta es una de las provincias más pobres de la Argentina, con todas las riquezas que tiene, no solo en la parte de ingresos, ¿no? En la parte de educación. A ver, vos decís, o sea, los índices como para conocer una radiografía de lo que es una provincia. Claro, hay que hacer un proyecto para ver cómo poner Salta de pie, y Dapena con buen criterio dijo, muchachos, veamos dónde estamos parados. Esto es Salta. Tristísimo. Entonces voy a decir, a ver... ¿Involucionó la provincia en todo este tiempo? Terrible. Pero es terrible. La situación de Salta es caótica. ¿Y a qué se debe? ¿Cuál es el diagnóstico sobre eso? Y yo creo que hubo... creo que no hubo una continuidad de gestión. Quizás Juan Carlos empezó a hacer algo bien, pero siempre queda demostrado que los terceros gobiernos son malos y te llevan al desastre. ¿Eso es lo que le pasó a él o lo que le pasó a Urtubey? Creo que le pasó a los dos. Creo que le pasó a los dos. Creo que el recambio es importante, no solo por los controles, sino porque le pones empujes. Después quedan gobernando tus ministros, que les importan poco y nada, porque ellos no fueron los electos. Entonces, sí creo en la necesidad de la alternancia, imprescindible, para ponerle empuje a una provincia. ¿Por qué? Porque, a ver, me acuerdo cuando Ulloa se peleaba con Roberto Romero, a ver quién hacía más. ¿Te acordás? A ver quién... Hubo un debate clarísimo. Claro, porque también hay una cosa que plantea Viela. Si eres un antes y un después, la política de aquella época me pareció una política más sana, menos sañuda, menos politiquería, de más vuelo, de más calibre, de más calidad. La política que veo hoy es una política de baja estofa. Además, en la parte de gestión, sí. Te comparo un proyecto que yo admiro, no por la continuidad, porque acá se da una continuidad de las cabezas, sí, pero tienen una rotación permanente de los miembros del Ejecutivo, que es San Luis. Hay ningún ministro dura más de 1 año y medio, ningún secretario dura más de 1 año y medio. Y mirá que es un dúo que tiene años en San Luis. Decir, bueno, es un feudo también, ¿no? Es un feudo, roban poco, hay que decirlo, porque ellos tienen su famoso diezmo, pero la realidad que tienen, que no dejan que el funcionario se quede y haga caja. ¿Sí? Entonces, los van rotando y los van sacando. No es que los sacan de acá y lo ponen en este otro cargo.
No, fuera. Fuera, se acabó, Ah. terminó su gestión, puso lo que tenía que poner. Tuvo 1 año y medio para poner en vigencia sus ideas, Sus su ideas. plan. Terminado el año y medio, los señores vuelven Así a la es. casa y el proyecto sigue. Entonces no queda una estructura viciada que pasa a ser burocrática, inútil. ¿Sí? Bueno, en Salta me parece que no ocurre eso, ¿no? Porque hay funcionarios de la época de Romero, de Juan Carlos Romero, que todavía están hoy en alguna función. Hay funcionarios que pertenecieron a Urtubey desde el año 2007 y terminaron el 2019 con él. O sea, se iniciaron con él y terminaron con él. Acá el que entró al gobierno no se fue más. Ujú, No se fue más. ujú. No conozco a alguien que ha dicho, entro, hago gestión y me vuelvo a mi casa a trabajar. No. ¿Cómo es Lo el buscás perfil? Si y yo te está hago una agotado. pregunta a vos, Juan Martín, ¿cómo dibujarías el perfil del político salteño? Un político X, sin partido político, ¿cuál es el perfil de un político salteño hoy? Es que ¿Te hoy, animás a hacerlo? es que a mí me gusta explicarlo sobre una persona. Y si vos me decís, dame un ejemplo de un político que vos admirás hoy día, Bueno, hasta ahora no te logré sacar a cuál admirás. Me dijiste que... es que ¿Hay alguno que admires? Que vos digas es un referente, ha tenido una planificación, es un hombre creíble, ha tenido buena fe en sus ideas, en la forma de ejecutarlas, no es un advenedizo, es una persona que vino a poner en práctica las mejores ideas, porque como siempre le digo a la gente, la patria se hace con los mejores hombres y las mejores mujeres. sí, yo Ah. creo que hay gente que al principio lo puede haber hecho y después en el continuo lo arruinó. Entonces, no tengo un ejemplo que vos digas, che, vos admirás esta persona como política. No lo tengo. Admiro los que han tenido logros. ¿Quién, por ejemplo? A ver, yo jamás, si vos me preguntaras a mí hace 10 años si yo pensaba que Gustavo Sanz iba a ser el gobernador, te decía, ni loco. ¿Por qué? Y porque, digamos, había mucha gente que tenía muchas más posibilidades que él. Si me preguntaba si Urtubey iba a ser gobernador, yo te decía, pero ni mamá. Y sin embargo lo fue. Y creo que su primera gestión fue excelente. ¿La de quién? La de Juan Manuel, cuando asumió, Ajá. dio una impronta, un impulso terrible. Después fue, O sea, los primeros 4 años de Urtubey fueron buenos. para mí sí, para mí Ajá. sí. Y después para mí, bueno, ya gobernaron sus ministros, él ya se dedicó a hacer su campaña nacional. Creo que a Juan Carlos le pasó exactamente lo mismo. Y por eso espero que Gustavo quiera ser nuestro gobernador estos 4 años. Y ojalá que reforme la Constitución y no se quede 12 años, porque le hace mucho mal a Salta. A ver, vemos el estado de la provincia hoy y te das cuenta de ¿Qué lo que quiere hace ser decir? 12 A ver, años. yo quiero sacar, antes de irme a la pausa, quiero sacar en limpio algo de lo que me dice Juan Martín Viela. ¿Vos me estás queriendo decir que Urtubey fue negativo para Salta? Y los últimos años sí. Sí. Su proyección como candidato a presidente y eventual presidente de la nación perjudicó a Salta. Yo no creo que su candidatura, creo que no le destinó el tiempo a la provincia que le tenía que destinar. Pero no lo digo yo, me lo dicen todos los indicadores. Y creo que él es un excelente político. ¿Sí? Ojo, creo que es un excelente ¿Qué es político. ser un excelente político? A ver, fue una persona que tuvo la visión para armar un frente, constituir, generar el espacio, enfrentarse al poder vigente, hacer los acuerdos que tenía que hacer y llegar. Lo que pasa que me parece, vos sabés que mi abuelo me decía, éramos chicos, me decía, mira, lo mejor que tiene que ser, si algún día quieren ser gobernador o algo, es elegir gente capaz. Es lo único que tiene que ser un gobernador. Controlar y poner los mejores ministros. Los mejores hombres. Los mejores Sí, hombres. señor. No los cómplices, no los socios, no, los mejores. Claro. Me dice, Bueno, eso- pero no se ponen los mejores porque hay algunos que entienden que si ponen los mejores le van a hacer sombra. Entonces no dejan crecer absolutamente a nadie a la vuelta. Bueno, coincido. contigo. Quieren una gama gris de mediocres donde los que único que tenga luz sea el líder. Bueno,
Y así hemos ido involucionando en la política de Salta. Ahora, esto que acaba de decir Biela, estos indicadores, todavía no logro que este señor da pena me cuente qué es lo que encontró ahí en ese, ¿cómo se llama? El Consejo Económico y Social. Pero me gustaría conocer esos índices de cerca para tener una radiografía de la Salta de hoy, porque si no cada gobierno viene y te cuenta lo que cree que encontró, pero no lo que en realidad encontró. Así que después es una asignatura pendiente que la vamos a asumir como propia acá en Brújula. Estamos conversando con Juan Martín Biela, es presidente de la Cámara Inmobiliaria, presidente de la Caja de Ingenieros, Arquitectos y Afines, para no dar vuelta. Y además es el presidente del partido Sí, Salta Independiente, charlando conmigo en esta noche de sábado. La pausa y vengo en un minuto. Estamos de retorno acá en Brújula esta noche compartiendo con Juan Martín Biela en una charla donde describimos un poco Salta, la dirigencia política de Salta, una radiografía de la Salta de hoy, un diagnóstico tal vez de la Salta de hoy, con un hombre que también es político. ¿No hay cuadros políticos nuevos en Salta? Yo creo que no. Por ejemplo, la intendenta no es nueva. Por ahí es nueva, pero no es un cuadro, decís. Yo creo que ellos tienen un proyecto político alternativo interesante. Creo que está aprendiendo. A ver, y empezó en la escuela más complicada para mí, la municipalidad. Para mí es terrible. Aquel que fue a hacer un trámite en la municipalidad sabe. Aquel que necesitó sacar el carnet, que necesita habilitar un comercio. A ver, aquel que tuvo que hacer algo se dio cuenta el dolor de cabeza. Entonces creo que empezó a aprender este esquema de gestión en el lugar más complicado, ¿sí? Creo que Miguel dejó una estructura muy compleja, con los inspectores, con la gente de habilitaciones. Gustavo no la modificó y esta chica lo quiere hacer. Vamos a ver cuál es el resultado, ¿no? Juan Martín, en el tema inmobiliario, ¿cómo se mueve el mercado acá en Salta? Te escuchaba hace un rato la posibilidad de volver a fase 1, Dios quiera que no sea, porque realmente con un gran trabajo, y me saco el sombrero por Camacho, por ejemplo, me parece una persona que no es política, es ejecutiva, de 650 obras ya hay más de 500 que se volvieron a comenzar, ¿sí? Un trabajo impecable de todas las partes. Si volviéramos a parar las obras, te diría que más de la mitad no sé si empezarían de vuelta, ¿no? La situación económica sería muy, muy crítica. O sea que lo que te estoy diciendo básicamente es que el mercado inmobiliario tiene oferta y tiene demanda, está funcionando, ¿sí? Ahora está funcionando. Ahora está funcionando. En el tema de alquileres, la demanda es bastante alta, el bolsillo, a causa de lo que hablamos de los ingresos promedio de los salteños, es bastante complicado, pero bueno, al haber una alta demanda, se están haciendo operaciones. Hay una incertidumbre importante, y esto se lo quiero decir a la gente. A ver, el DNU presidencial está vigente. Si se te venció un contrato, tenés hasta septiembre una prórroga automática, ¿sí? Es importante comunicarle al propietario que te vas a quedar y seguís pagando la misma locación que el último mes. La nueva ley de alquileres es para un contrato nuevo, con una nueva propiedad, ¿sí? Es una ley que se ha mejorado bastante. Nosotros lo hablamos en un programa tuyo hace un tiempo. Se intentó mejorar, pero no dejó de ser un mamarracho. Afecta realmente, en un país inflacionario es muy complicado. Básicamente, si bien los contratos pasan a actualizarse cada año y el total del nuevo de contrato es de 3 años, le ha aumentado los gastos al inquilino. Y ha puesto la figura de la indexación. Se van a indexar no como hacíamos nosotros con los salarios, sino con una mezcla de salario e inflación, ¿sí? Anualmente. Para hacértela fácil, si vos pagás 10.000 pesos hoy día en un contrato en tiempo cero, de acá a 12 meses
con esta tablita y una proyección estamos hablando que pagarías 15.000. La actualización sería casi el 50%. Muy complicado para el bolsillo del salteño. Muy complicado. Demasiado. Pero lo dice hoy una ley. Entonces, no podés hacer algo que no esté ahí. Muy complicado. ¿Por qué se le aumentaron los gastos? Porque antes vos cobrabas, por ejemplo, de honorarios, el 4,15, que en un contrato de 2 años es un mes de alquiler. Claro. ¿Y ahora? Cuando vos lo llevas a 3 años es un mes y medio. Así que lo que hemos hecho desde el colegio, aparte de recomendar, digamos, mucho diálogo, y es solicitarle a los colegas que a los alquileres por debajo del salario mínimo vital, que creo que es 16.000 pesos, se les mantengan las condiciones originales, que no se les suba los honorarios. Bueno, con eso es un atenuante, ¿no? Y por lo menos es ponerle un poquito el hombro, claro, a los que más necesitan. sí. Es ponerle un poco el hombro a los que más necesitan, que sigan con las condiciones originales. Ahora, quiero hablar un poco de la gente que quiere invertir para el que tiene menos plata, porque el que invierte te va a hacer un departamento, te va a hacer un edificio, para después rentarlo, que alguien lo pueda alquilar. De eso es lo que está hablando ya del efecto, pero yo quiero hablar de la causa. Crowdfunding, ¿te suena el nombre? No. Bueno, ¿qué quiere decir crowdfunding? Yo invierto en pesos y recupero en dólares mi plata, con una rentabilidad hoy del 30% en dólares. ¿Qué significa eso? Yo tengo pesos. Para ir a comprar en el mercado cambiario es muy difícil que alguien me venda pesos. El gobierno no te los va a vender, o dólares quiero decir. Entonces la forma de convertir mis pesos en dólares es a través del dólar ladrillo. Yo voy, te compro un departamento en Pozo, te hago a vos una primera entrega, ¿no es cierto? A eso se llama el crowdfunding. Y después, en forma mensual, te voy pagando. Entonces, hay mucha gente que está invirtiendo así. Y eso, ¿por qué recupero en dólares? Dirá la gente. Porque después la propiedad se vende en dólares, ya no es en pesos. Entonces yo al inicio puse en pesos y lo recupero en dólares. ¿Se podrá hacer eso acá en Salta? Sí, a ver, lo que se hizo fue, y fue el gran error de muchos inversores, que entraban en dólares y querían volver en dólares. Sí. ¿Sí? En un país como la Argentina es muy difícil. Lo podés hacer una vez, cuando lo querés hacer en ciclos y repetir, normalmente te estrellas, que es lo que pasó. Sí. Entró la gente en dólares y se quedó en ladrillos y volvió al peso. ¿Sí? Lo óptimo es entrar en pesos, que hace el pequeño inversor, llega al ladrillo y lo vende en dólares. Hasta 50.000 pesos. Un inversor que tenga 50.000 pesos puede entrar en esto. ¿Qué es el founding? Sí, bueno, en este caso tiene que tener 50.000 pesos de ahorro. Claro, obviamente. Y hoy el ahorro es el más complicado, porque el que ahorraba el año pasado no es el mismo que hoy. El año pasado el ahorrista, el inversor, el odontólogo, el contador, el ingeniero. Bueno, es el segmento que hoy día está muy golpeado. ¿Qué se está viendo? El ahorrista en dólares, que se quedó con el billete que vale blue, que duplica lo oficial, y lo hace valer. ¿Y cómo lo hace valer? Y las propiedades han quedado un poco atrasadas, ¿sí? O sea, ¿puedo yo conseguir una propiedad que antes costaba $200.000 en un poco menos? Sí, sí, sí. Y sobre todo en el segmento un departamento de un dormitorio que estaba en $55.000, lo puedes comprar en 40, 45. ¿Y vale la pena comprar departamento de un ambiente o de un dormitorio? Y tiene una buena rentabilidad, no como, bueno, con el nuevo sistema de indexación, yo creo que en 5 años se va a recuperar la rentabilidad de las unidades, ¿no? Veníamos en picada, bajamos del 0,5 al 0,3, ¿sí? O sea, cayó muchísimo la rentabilidad. Yo creo que con esto lo vamos a recuperar. Es la inversión más pequeña y de más alta rentabilidad, ¿sí? Cuanto más grande es la propiedad que vos compres, menos renta vas a obtener, ¿sí? Digo porque hay mucha gente que dice, che, bueno, me quedaron unos dólares, estaba posicionado en dólares y quiero ver cómo puedo darle rendimiento a eso. Hoy hay muy pocas opciones. Por ahí, en este sector que es el inmobiliario, vale la pena invertir. Mira, yo creo que es así. Hemos tenido la experiencia de hacer ventas que no las hacíamos el año pasado. Te vuelvo a decir, estamos hablando de menos de $60.000 del pequeño ahorrista que hace valer su billete.
y sabe que el dólar en algún momento va a ser una pequeña crecida y va a caer, va a nivelar con el oficial, porque no podés tener los dos en dos puntas. Se sabe que se va a ver un arreglo de la deuda, con lo cual el país va a empezar a normalizarse, lo cual es muy bueno. O a retornar al mercado de crédito. Sí, yo entiendo que sí. Para nosotros como caja es espectacular porque estamos, una parte previsionada de inversiones en títulos estaba complicada. En mi caso en particular, en la gestión nuestra fue diferente, porque nosotros dijimos, señores, compremos dólar billete hasta que pase la crisis. Así que bastante bien. Pero sí, la inversión en títulos ha sido crítica. Y eso hizo que mucha gente se vuelque del ladrillo. Y no le tiene confianza a los bancos. Es el otro tema. Ese es el otro tema. Claro, una vez que te robó el Estado y los bancos, la gente dice acá, no vuelvo más. Así es. ¿No? Juan Martín, gracias por estar conmigo esta noche. Gracias por la invitación. Sí, muchas gracias. Señores, como siempre te digo, si vos no querés perder el rumbo nunca, jamás, brújula para jamás perder el rumbo. Hasta la próxima semana.